Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la jornada sobre praderas sostenibles. Vamos a presentar a la empresa Top Green, que se integra en un grupo que es líder mundial en la selección y producción de semillas de céspedes. Con más de un 20% de mercado en Europa, Top Green está implantado en más de 16 países europeos y de la zona mediterránea. Top Green es pionera y líder en la selección y producción de semillas de céspedes, incorporando en sus programas de investigación e innovación durante más de 30 años el concepto de protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible como un verdadero compromiso. También reducción de necesidades de agua, en nutrición, tolerancia a las enfermedades, reducción de la frecuencia de siega y el volumen de residuos producidos por ella. Desde hace más de 30 años, Top Green ha orientado la selección e investigación en la puesta a punto de céspedes con un reducido balance de carbono, desde la producción de semillas hasta su utilización. Los resultados de Top Green son sobre los niveles de captura y secuestro de CO2 han revolucionado el mercado. Y Javier Soto, el ponente que tenemos hoy ahora mismo, pues es ingeniero agrónomo, responsable de Top Green España y tiene una dilatada experiencia profesional. Desde el año 93 ha ocupado cargos importantes en empresas del sector del césped. En la primera etapa en una corporación nacional y como responsable de Top Green desde 2010. Es uno de los profesionales del césped más reconocidos y tenemos el placer de tenerlo hoy con nosotros. Así que sin más, pues le paso la palabra a Javier Soto. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros aquí. Y también quería decir, antes de que tú comenzaras, Javier, pues que los asistentes pueden intervenir levantando la mano o haciendo alguna pregunta en el chat y les pasamos el micrófono a todos, a quien quiera participar y Javier pues le contesta amablemente y si no al final también tenemos un tiempo de coloquio. ¿Vale? Pues nada, Javier, tienes el micrófono silenciado, pues a ver, dale al botoncito para darle a tu micrófono, dale al micrófono. No te oímos. Ahora, a ver, pero no te oímos, Javier. No sé lo que ha pasado, pero no te oímos. Espera, a ver. A ver, ¿alguien de los asistentes oye bien? Javier, no te oímos. Activa tu micrófono. Javier, no se oye nada. Uf, me están llamando dos personas a la vez. Sí, sí, sí. Venga, sí, sí, sí. Gracias. Un segundo, por favor, que ha habido un... Javier, sí.
Espérate. A ver, ¿ahora? Sí. Sí. ¿Ahora me oís, Aurora? Ahora, perfecto. ¿Se me oye? Ya está. Ya, ¡Ay, perfectamente. qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Oh, Perfecto. tranquilo. Venga, pues Podemos nada. comenzar, ¿verdad, Aurora? ¿Comenzamos? Perfecto. Ahora Fenomenal. comienza con tranquilidad. Fe- Fenomenal, fenomenal. Vale. Muy buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, yo quería agradecerte, Aurora, a ti y a Anja, en general, por esta oportunidad que se me ofrece y por tu presentación, magnífica. Y en una jornada que para mí, ya lo sabes, es un poquito especial porque nunca había hecho un webinar, lo tengo que reconocer. Y yo espero que salga bien y espero sobre todo que al final del mismo pues saquemos algunas conclusiones, saquemos algunas enseñanzas y que sea útil para todos. Ese es mi deseo y es mi ilusión. Bien, antes de entrar en las diapositivas, matizar un poquito tu magnífica exposición. Como tú muy bien dices, Top Green no es empresa, Top Green es una marca comercial que pertenece en última instancia a DLF Seed and Science, la danesa. Por tener un poquito de datos a nivel mundial, para que os una idea, de esos datos del año 2019, de 2020 no tengo, el mercado a nivel mundial de los céspedes se había situado, año 2019, en aproximadamente 600.000 toneladas de semilla, que ya son. Con 600.000 toneladas de semilla yo he hecho un cálculo aproximado y me sale que se puede sembrar 2 millones de campos de fútbol. No está mal. DLF a nivel mundial tiene aproximadamente la tercera parte del mercado. Produce en torno a las 200.000 toneladas. La producción del césped se hace fundamentalmente entre Europa y América del Norte. En Europa, básicamente en Dinamarca, yo creo que en Dinamarca se hace el 80%, si no el 90%, de la producción del césped europeo, y en América del Norte prácticamente todo en Estados Unidos. Hay un tercer polo de producción, que es Nueva Zelanda, donde fundamentalmente se trabajan por su clima las especies C4, cinodones, quicuyos, zoisias, paspalus, etc. Top Green es una marca, como os decía, y es la única de las 5 que mi empresa directa, la filial de Francia, DLF France, produce. Son 5 marcas, pero en España por su mercado va para una y desde hace, como tú muy bien has dicho, 30 años aproximadamente, se trabaja la marca Top Green, de la cual yo soy el delegado. En Francia es otra historia. En Francia trabajan 5 marcas y también se trabajan desde ahí para los países europeos, norte de África y Oriente Medio. Pero fijaros que en Francia mis compañeros están trabajando las 5 marcas porque el mercado es mucho más grande. Francia tiene aproximadamente el doble de población que en España, pero el mercado del césped es del orden de 10 veces el mercado español. 10 veces. Bien. Hecha esta introducción, vamos a pasar ya a lo que son las diapositivas en sí. Vamos a ver si me pasan. A ver, vamos a ver. Aurora, tengo un pequeño problema porque mira que me han pasado bien antes y ahora no me quiere pasar las diapositivas. ¿Cómo que no? Ahora, ya estamos. Ya Vale. estamos. Bien. Perfecto. Qué nervios. Bien. Ya está, perfecto. ¿Por qué hemos titulado Praderas Sostenibles? ¿Por qué este título? ¿Por qué este tema? Creo que lo explico en la introducción que hago ahora, que la voy a leer tal y como la he puesto, para centrarnos en el tema que vamos a hablar. Y digo lo siguiente, el futuro de las praderas ornamentales pasa de forma clara por la selección de productos que faciliten, abaraten y simplifiquen el mantenimiento, especialmente en lo que consumo de agua se refiere. El agua es un recurso cuya disponibilidad futura no va a experimentar una tendencia precisamente positiva, al contrario, y su gestión debe ser cada vez más racional. Paralelamente, su precio se va convirtiendo cada vez en un factor más limitante. Pero no me refiero solo al agua, hay otros aspectos a mejorar, tratamientos fitosanitarios, los químicos, fertilizantes, etcétera. Y esto lo estamos viendo día a día.
estoy observando, y esto es una tendencia, esto es algo que viene de forma casi, digamos, natural. Observo, yo me muevo en toda España y estoy observando cómo desde hace ya un cierto tiempo los céspedes propios de la zona mediterránea, los que se utilizan en Andalucía, por poner un ejemplo, costa mediterránea, se nos van deslizando a zonas que no son propias de este tipo de cultivos, con la España continental, incluso la Cantábrica. Hay un interés en este tipo de céspedes precisamente por todo esto, un mantenimiento más sencillo y un menor costo. Os podría poner cantidad de ejemplos en ello, que no los estoy promoviendo yo, que me vienen dados. Ahora me viene a la cabeza uno de los más significativos, voy a dejar aquí, el Ayuntamiento de Zaragoza, que históricamente ha estado empleando, y me parece que con mucho acierto, las festucas alumináceas para sus resiembras continuas en los parques y jardines de la ciudad. Clima un poquito árido, tenemos una pluviometría de entre 300-400 litros al año. Este año pasado, 2020, y salió de ellos la realización de pruebas, ensayos con cinodones. Y de hecho están probando con dos variedades buenas que tenemos en catálogo, la Yukon y la Prima, para en mezclas con festucas y solas a ver los resultados que les dan. Estoy convencido que va a haber por ahí una vía interesante de trabajo. La jardinería, como digo, no debe ser ajena a esta situación y uno de los elementos de mayor exigencia en este sentido son las praderas, los céspedes, por extensión, de cualquier tipo, desde el más convencional hasta el más rústico. La investigación de las grandes empresas del sector trabaja en este sentido y los resultados se van viendo en muchos aspectos. A la utilización cada vez más mayoritaria de las conocidas como especies C4, vamos a ver, los céspedes se dividen según el ciclo de aprovechamiento del carbono en C3 y C4. Los céspedes C3 son los llamados clima continental, clima frío, Sí. etcétera, etcétera. Aurora, ¿se me oye bien? ¿Aurora? ¿Aurora? Sí, dime. ¿Se me oye, verdad? Sí, perfectamente. Perfecto, vale, que te había oído, no sabía si había algún problemita. No, Seguimos. es que me habían llamado por teléfono, perdona, y no había sido Vale, estupendo, sigo. Y los céspedes C4 son los de clima mediterráneo, también les llaman céspedes calientes, clima cálido, etcétera, etcétera. Los que utilicéis vosotros mucho, cinodones, paspalum, zoisias, penisetum, etcétera, etcétera. Pues a la utilización cada vez más mayoritaria y en zonas que no son propias para ellos, incluso zonas no apropiadas, y al uso cada vez más extendido también de las microleguminosas y otros productos que podríamos también mencionar, se unen otras propuestas que indudablemente van a funcionar en favor de una jardinería más sostenible. En este sentido, Top Green, ya pongo entre paréntesis, DLF, Data Science, viene desarrollando desde hace años soluciones novedosas. Fruto de esta investigación, ahora destaco dos elementos, dos productos diferentes que facilitan no solamente la gestión general de las praderas, sino muy particularmente la disminución en el consumo de agua. Y son los siguientes, son de lo que voy a hablar hoy. Praderas floridas por un lado y raigarses tetraploides por otro. Son dos conceptos diferentes, no tienen nada que ver. Las praderas floridas las presento como una alternativa, modesta, evidentemente, pero es una alternativa al césped. Porque con un césped convencional se puede utilizar una pradera florida. Ya veremos dónde, cuándo, cómo, etcétera. La tetraploidía es otro concepto diferente. Es un valor añadido que nos viene para que los céspedes convencionales sean más potentes, más rústicos, más austeros, más todo. Bien. Vamos a empezar por el primero de los temas, de las praderas floridas. Las praderas floridas son mezclas que combinan el efecto estético y paisajístico propio de una pradera florida con los beneficios aportados no solo a la agricultura, sino también a los espacios verdes y al medio ambiente en general. Esto no es un producto nuevo, hay que decirlo. Las praderas floridas se vienen trabajando desde hace muchos años. Yo diría que desde el minuto uno que yo estoy trabajando en este mercado, como muy bien decía Aurora, yo llevo desde el año que se dice pronto 93, trabajando en céspedes, en praderas, en cubiertas vegetales. Ya existían ya se empezaba a trabajar en aquellos años con praderas de flor. De una manera tremendamente marginal. Pero estoy observando de una forma real, muy clara,
una tendencia natural hacia este tipo de productos, que me viene impuesta, que no la estoy promoviendo yo, yo la promuevo, es un producto de mi catálogo, lo vendo, pero me vienen consultas de praderas de flor, de gente que sabe que existen, que quiere enterarse de más cositas, que no saben ni que existen y que preguntan a ver si existen, etcétera, etcétera. Y hay una cierta inquietud. Y desde luego, también se nota las ventas, se vende cada vez más en praderas de flor. Y es un producto interesante a muchos niveles. Esto puede encajar en una jardinería municipal, tanto en una jardinería de detalle, alternativas a la planta de flor, en jardinería periurbana, la jardinería privada, ¿por qué no? Jardinería medioambiental, campos de golf, hacer manchitas de flor, etcétera, etcétera. Bien, las praderas de flor, por su composición, las hay de muchos tipos, de muchos. Yo he hecho una clasificación en 4 grupos, de 4 grupos. Las hay de especies anuales, hay especies bisanuales, hay especies vivaces y lo que hay también son combinación de todas ellas, para conseguir un efecto más polivalente. Las que son, hay mezclas que son exclusivamente especies anuales, que aunque no lleven bisanuales o vivaces, se pueden reproducir o perpetuar por un efecto de autosiembra. Dentro de estas mezclas, las hay que se clasifican por su altura. Hay quien las busca de escasa altura. Os puedo decir que hay mezclas que en su conjunto están alcanzando una altura de entre 15 y 20 centímetros, no más. Altura media, podemos hablar entre medio 40, 50, 60 centímetros de altura, en su conjunto, se podría considerar altura media, o así llegar a la altura. Podría ser el caso de interesar también para mezclas de flor que llegan a alcanzar alturas de entre 1 metro y metro y medio. Hasta ahí llegan, más o menos. En estos productos de mezclas, en este catálogo de mezclas de praderas de flor, tenemos coloraciones muy diversas. Generalmente estamos hablando de un estallido de color muy variado, de muchos colores, pero incluso hay una gama, la gama bouquet, que son monocromáticas. Flores que son todas rojas, todas naranjas, todas azules. En Francia, por ejemplo, he conocido obras en las cuales se hacen combinaciones de figuras diferentes utilizando precisamente esta combinación de colores. Y finalmente he hecho otra segmentación en la que comunico que hay mezclas formuladas al 100% de flores, estas fueron las primeras, pero también han llegado al catálogo mezclas que ya van mezcladas con gramíneas y leguminosas. De hecho, cuando no existían estas mezclas, las mezclas de flores ya se combinaban con gramíneas para hacer lo que en el mercado de forma, digamos, habitual llamamos praderitas floridas. En una combinación que iba desde más o menos un 95% de gramíneas y un 5% de flores, o sea, un toquecito, unas florecitas por aquí, hasta el máximo que se le daba, que era un 20% de gramíneas, generalmente festucas ovinas fundamentalmente, y un 20% de flores. Bien. Bien. Esto es un ejemplo. Ahí tienes una fotografía. Esto lo conozco personalmente. Este es el campo de ensayos de Les Halles, donde está situada la sede de DLF France, mi empresa, la filial francesa a la que yo pertenezco. Un ensayo. Esta concretamente es la enanita, y ya veis que los ensayos de céspedes que tenemos en Les Halles, los ensayos de céspedes se hacen en bloquecitos que tiene cada uno una dimensión de 2 metros cuadrados. Son 2 metros de largo y 1 metro de ancho. Lógicamente, al hacer ensayos de flores, esto no valdría en 2 metros cuadrados. Se nos pueden salir las flores por la tangente. Si hacen parcelas, no sé exactamente la superficie que tienen. Ahí veis una parcela, una zona que se deja libre y otra al fondo. Son parcelas de unos 20-25 metros cuadrados. Y ahí se ensayan las mezclas, se van ensayando todas las mezclas de flor en los campos de ensayo, al igual que se ensayan los céspedes. Vamos a hablar del establecimiento, para luego hablar de mantenimiento. Y voy a hablar del establecimiento primero del primer año, es fundamental. Lo voy a hacer en fotos. Vamos a ver unas fotos en fotografías
Vale, por favor, ¿se me oye? Aurora. Sí, se te oye muy bien, Vale, Javier. vale. Me parece que tenía un corte. Me da la impresión. Puedo seguir, ¿verdad, Aurora? Sí, perfecto. Fenomenal. Vamos a ver lo que sería en una secuencia fotográfica un primer año de establecimiento, el más importante de todos, en 4 fases. La siembra, la nascencia prefloración, floración y agostamiento. A ver, ¿puedo pasar? Bueno, no, vamos a ver, no me quiere pasar la diapositiva, vamos a ver si con... Ahora no quiere pasar la diapositiva, no sé qué le pasa a la diapositiva, y ahora no quiere pasar. No sé por qué. Ahora, bien, vamos a ver. Tenemos una parcela preparada para la siembra de la pradera. La preparación para sembrar. La preparación. Aurora, ¿se me oye bien? Aurora. Se te oye muy bien. Lo que pasa es que hay alguien que tiene el micrófono abierto y se oye lo que dice. Pero se me oye, ¿no? Se me oye. Se te oye perfectamente, Vale, Javier. estupendo. Seguimos, Aurora. Tenemos una parcela que se ha preparado para sembrar florecitas. La preparación de la parcela para sembrar flores es similar a la de un cultivo por semilla, en este caso a un cultivo de césped. Muy parecido, muy parecido. Se deja el terreno preparado, limpio, lo más posible, de todo tipo de obstáculos, piedras, palos, etcétera, y preparadito. Una vez que se hace el semillado, viene la nascencia. Hay un periodo de implantación que lo tenéis ahí. Esto puede ser aproximadamente a los 2 meses y medio de haber hecho la siembra. Prefloración. A partir de ese momento llegan las flores que prácticamente ya nos van a acompañar ya en el futuro. Ahí está. La pradera ha estallado la floración y lo que va a hacer la pradera es, a partir de ese momento y sucesivamente, un cambio continuo en las flores. Hay tantas especies en la mezcla que unas se van sustituyendo continuamente por otras, de manera que cubrimos todo el año prácticamente en una climatología como puede ser andaluza, prácticamente llegamos hasta el mes de noviembre con florecitas. Llega un momento, cuando vienen los fríos, que la pradera adquiere este aspecto, agostamiento. Ya veremos cómo gestionamos estos pasos. Esto sería un primer año. A partir de ese momento, ya el año siguiente, sin sembrarlo, es una repetición de la jugada. ¿Cómo tenemos que sembrarlo? Preparación del terreno. Es muy similar a la que se efectúa para la siembra del césped, lo he comentado. La época de la siembra. Es como césped, se puede sembrar en principio cualquier época del año, pero ojo, hay momentos y momentos. Mi recomendación, vale, se puede sembrar en primavera y en otoño. Mi recomendación, ideal en primavera. De finales de marzo a primeros de mayo podría ser ideal. Tenemos ya floración ese año y los siguientes. Importante, malas hierbas. Vamos a ver, esto no es un producto, digamos, no es perfecto, nada es perfecto. Tiene sus limitaciones y sus enemigos. Yo diría que uno de los principales son las malas hierbas adventicias. Estas praderas no conocen, no entienden de herbicidas selectivos, no se pueden aplicar. Y si en la implantación nos aparecen, la pradera está handicapada desde el minuto 1. Se puede hacer la siembra directamente, se prepara, se siembra y ya está, a ver qué pasa. Puede ir bien, regular, mal. Yo os puedo decir, llevo 30 años con esto, que he visto verdaderas pocholadas de llamar la atención y he visto fiascos, vamos, de llamar también la atención. Pero no solamente por la mano del hombre, pasa como en el césped, hay factores que le van a influir, pero uno de ellos son las malas hierbas. Entonces, es recomendable, siempre que se pueda, como pongo yo ahí, para las malas hierbas, hacer 1 o 2 siembras falsas. Siembra falsa es muy sencillo, se prepara el terreno, como lo habéis visto en la diapositiva primera, se le riega, nacen las malas hierbas, se hace un tratamiento con una herbicida que no sea residual, un glifosato, para eso es idóneo, y se siembra. Incluso
Sé de casos que lo hacen una segunda vez y lo siembran. Bien. El riego es un producto que gasta muy poquita agua, muy poquita agua. Normalmente ni se le riega, pero sí para la adolescencia es importante aportes de riegos hasta que la pradera se implante. Bien. La ejecución de la siembra, pues es muy parecida también. Pero en este caso hay algunos matices importantes. Las dosis con las que trabajamos son muy pequeñas. Según la mezcla, están oscilando entre más o menos 2-5 gramos, entre 2 y 5 gramos en metro cuadrado, muy poquito. Y es importante, muy importante distribuirlos bien sobre el terreno. Bien. En superficies pequeñas se utiliza mucho el uso de arena. Arena de sílice sería interesante, de manera que se hace en las proporciones adecuadas. Para la arena que vamos a repartir por metro cuadrado, pues podemos repartir en volumen 5 o 6 litros de arena por metro cuadrado, pues más o menos la cantidad de semilla proporcional se hace en esa proporción, se aporta al terreno y de esa manera incluso ya no hay ni que cubrirla, queda ya cubierta. Es una semilla que no hay que enterrarla mucho, a pesar que son semillas de muy diferentes formas y tamaños, pero algunas muy pequeñitas, por tanto posicionarlas en profundidades poquito profundas, para la redundancia, puede handicapar un poquito su nascencia superficial. Y una idea que doy, porque lo he visto utilizar así de muchas maneras, y sobre todo para superficies grandes, y como pongo ahí no tan grandes, hidrosiembra. Ahí tenéis un ejemplo de una hidrosiembra en una redonda en Pamplona hace varios años, de especie de flor. Ahí veis al operario que lo está haciendo con una hidrosiembra que salió bastante bien, salió la verdad que bastante bien, pero no hubo siembra falsa, también salieron malas hierbas. Bien. En el mantenimiento es sencillo y poco costoso. Las siegas, no hay que segarlo. Solamente en el momento en el que hay un agostamiento, como habéis visto en la cuarta diapositiva que he pasado antes, es muy importante un desbroce. Dejarlo a 8, 10, 12 centímetros de altura y sacar todo fuera. Listo. No hay que abonarlo, los riegos no son necesarios, quizás en veranos secos una labor de apoyo, un rieguito de apoyo, y 0 tratamientos químicos, importante. Resiembra, esto es importante. Vamos a ver. En principio, las praderas de flores no son para toda la vida, ni muchísimo menos. Un césped es otra cosa. Un césped lo podemos sembrar y durar muchos años. Yo he pisado céspedes de 70, de 80, de 90 años. Evidentemente, céspedes que yo los piso y no tienen nada que ver con lo que se sembró hace 80 años, evidentemente, pero sigue siendo céspedes. Con estas praderitas es un poquito diferente. Una evolución normal, que lo sepáis, de estas praderas, si no hacemos una actuación, como vamos a ver luego, de resiembras, es, si lo juegan bien, un primer año espectacular, un segundo que suele ser muy bueno también, pero ya a partir de ese año, tercero y siguientes, hay una degradación, aparición de adventicias, y normalmente al final lo que vemos es una pradera en la que las 2, 3, 4 especies mejor adaptadas acompañan a la maleza del lugar. Punto. Si las hemos dejado vegetar, eso es un escenario muy corriente. Hablamos de los 3-4 años. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, se puede considerar un cultivo de carácter temporal y sembrarlo periódicamente. Incluso, como pongo yo ahí, es una buena alternativa a la planta de temporada. Sembrarlo anualmente, si son sobre todo especies anuales, cada 2 años, cada 3, renovación continua de la siembra. O un trabajo entretenido hay que entrar dentro, eliminación de malas hierbas, manual, preñazadita, no hay otra manera, y en los espacios que quedan vacíos ir haciendo resiembras continuas durante la época de resiembra. Y de esa manera mantenemos joven el espíritu de la mezcla y lo podemos perpetuar más años. Bien. Mezclas comerciales. En catálogo, qué sé yo, puede haber 40, 50, 60, no lo sé. Aquí destaco algunas con unas características muy concretas, pero hay muchas. Extra Line, la que yo decía, acá habéis visto en la diapositiva, 20 centímetros dura máxima. Sec, es la que aguanta más la falta de agua. Extrema, ya lo dice, situaciones difíciles. Tenor, esta es muy duradera. Biodiversidad, atrayente de insectos auxiliares y polinizadores. Melífera, nectarífera. Naturalité, una mezcla muy interesante. Combinación al 50% de florecitas
y luego florecitas, y luego 50 de gramíneas. También lleva leguminosas para praderas extensivas. Son un ejemplo de 7 mezclas, pero ya os digo, esta la tenor, también en los campos de ensayo, en un momento de la prefloración ya se ven algunas florecitas violetas, amarillas, y poquito después aquí la tenéis. Espectacular, espectacular. El tenor. No se le puede pedir más belleza. Primer año. Esta mezcla es la SEC, esta que os digo dura, no es tan, estéticamente no es tan bonita, pero nos aporta mayor tolerancia a condiciones sequitas. Son algunos ejemplos. Esta es la que yo decía antes, no se aprecia aquí, pero esta es la extraenana. Yo la he visto y os puedo asegurar que no levantan más de un palmo en el conjunto. La que se ve al fondo y la que se ve al fondo a la izquierda y al fondo a la derecha, ya veis que levantan, sobre todo al fondo a la derecha, que levanta bastante más respecto a la mezcla esta. Extranen, en francés, traducido sería la extraenana. Bien. Bueno, hasta aquí un par de diapositivas que cogí de mis compañeros franceses de la utilización en agricultura. Esto es unas siembras entre cultivos de cebolla para el control de los trips. Y podemos ver una mezcla monocromática. Ahí la tenéis, flores violetas. No es fea tampoco. Y otro cultivo de cebollas también para control de trips con una mezcla policromática. Ya la veis aquí. Bien, pues creo que con esto he consumido aproximadamente la mitad del tiempo y hasta aquí hemos llegado con las florecitas. Si queréis preguntar alguna cosita o lo dejamos para el final, eso ya vosotros mismos, yo no tengo ni inconveniente ni ninguna prisa. Hasta aquí es lo que yo os quería comentar de las flores, porque me ha parecido un producto interesante, porque me ha parecido un producto tendencioso, que es un complemento, que es, por Dios, esto nunca va a sustituir al césped, es un complemento al césped, pero un elemento realmente interesante y a tener en cuenta en la jardinería. Pasamos ya a la tetraploidía. ¿Qué es esto de la tetraploidía? Pues es un aspecto que yo os tengo que decir, y empezar por ahí, que cuando hace 10 años yo me integro en la red de DLF y voy a Francia y veo los campos de ensayo. Os tengo que decir que en Les Halles es espectacular lo que hay ahí. En Les Halles tiene la mayor finca de ensayos, yo no creo que haya otra igual en Europa, más extensa, son casi 3 hectáreas de ensayos dedicados a céspedes y praderas en general. Y luego tiene una parte, las fincas para selección de variedades, eso es otra historia. Cuando a mí me hablaban de tetraploides, yo... Javier, perdona. Mira, hay varias preguntas en el chat que, genial. Que dice, por ejemplo, Héctor Sánchez dice que no te ha oído porque que se ha cortado. ¿La siembra 2 cuándo se realiza? ¿Como resiembra? Espera, a ver, la siembra 2. No, bueno, escucha, yo he puesto 2 diapositivas, siembra 1, siembra 2, pero no porque haya 2 siembras, sino porque son 2 diapositivas, la primera y la segunda. ¿Me entiendes? Sí, pero él pregunta... Voy a volver. No, sí. Siembra, es que siembra 1, siembra 2, no es que son 2 siembras, es que estoy hablando de la siembra. ¿Y cuál es la pregunta del amigo, doctor, exactamente? Diapositiva. ¿Cómo dices? Que tiene 2 diapositivas sobre siembra. Sí, son 2, que estoy hablando de la siembra, pero es que no es que sea una siembra y otra diferente, es que estoy hablando de siembra. Héctor Sánchez, si quieres preguntarlo directamente, actívate el micrófono y pregunta. Por favor. ¿Dónde está Héctor Sánchez? Es que yo los tengo silenciados a todos porque hay alguien que tiene el micrófono abierto. Vale. Y he tenido que cerrar porque si no se oye mucho ruido y no se te oye bien a ti. Vale. A mí se me ve, Aurora, a mí se me ve. A ti perfectamente. Ah, qué bien. Vale. Bueno, tampoco van a ver gran cosa. Un abuelito. Héctor Sánchez ya tiene el micrófono abierto, si quiere. Perfecto. Dime, Héctor. Bueno, pero como no pregunta, también hay otra pregunta de Óscar Gaitán que dice, Javier, ¿pueden solaparse varias mezclas para tener el prado florido durante 3 estaciones? Durante 3 estaciones. No, Óscar, no sé si te entendió bien la pregunta.
pero yo no lo veo así, no veo que haya un solape. Cada una de las mezclas, todas ellas, tienen un ciclo, es muy parecido, y es muy parecido. No por mezclar entre ellas vamos a solapar y vamos a hacer, si es tu pregunta, que la floración sea más extendida en el tiempo, ni mucho menos. Todas y cada una de las mezclas, según el clima, tienen un índice de floración en la primavera, y si ya hemos sembrado el año anterior, empezarán a florecernos en marzo, en abril, y nos estará florecida hasta el mes de, puede ser que hasta noviembre vemos flores, incluso zonas frías, pero, pero es porque lo que se solapan son las diferentes especies que hay en la mezcla. Daros cuenta que de media cada una de estas mezclas llevan entre 15, 16, 17 especies y están muy estudiadas, muy, os lo aseguro. Hay técnicos que trabajan solo, exclusivamente todo el año para esto. De tal manera que cada mezcla es capaz de solaparse ella misma para ir produciendo flores. Es decir, las flores que vemos en agosto no tienen nada que ver con las que hemos visto en mayo, porque las de mayo se han caído. Han ido apareciendo otras florecitas. Ellas se arreglan y se entienden bien para mantener la floración todo el año. No sé si te he respondido, amigo Óscar. Javier, ¿me oye? ¿Me oye, Perfectamente. Dime, amigo. Genial. Me alegro de saludarte para empezar. Igualmente, y de verte. Yo no te veo, pero ya te veré. Tú no, además pero sé que dentro de poco es tu cumpleaños. Dime, Majo. Ya ves tú, el lunes. Oye, no, mira, es que, efectivamente me has contestado, pero de todas maneras yo voy a incidir en la pregunta. Cuando en la propia mezcla tiene floración para las 3 estaciones, te hablo de 3 estaciones porque entiendo que en invierno no hay floración, ¿no? En invierno no hay. Sí. Hablamos primavera, verano, otoño. Aunque tengas la mezcla para las 3 estaciones, ¿qué ocurre con el agostamiento? Es decir, ¿cómo se va agostando la planta de primavera cuando asoma la de verano? No, sí, ya te entiendo. Sí. La planta, ni la que florece en primavera, ni la que florece en verano, se agosta. Todas están verdes. Totalmente verde. Pero es el conjunto el que se agosta, porque su ciclo se ha acabado. O sea, el frío le llama... Óscar, algo parecido cuando se seca la grama. Algo parecido. Entonces, una siega, 10 centímetros, retirada de restos, y ahí la dejamos para el año siguiente. Ya está, sí, claro. Además, se autosiembra y iremos, como has dicho antes. Sí, hay una autosiembra. No la descartéis. Pero también habrá una parte de autosiembra. De todas maneras, si te iba a decir una cosita. Dime. Esto lo tenéis muy ensayado, sé que lo tenéis muy ensayado, porque además tú nos ofreces una cosa que no tiene súper ensayada, es súper testada, pero lo tenéis probado aquí, en el Valle de Guadalquivir, quiero decirte, es que el agostamiento del verano nuestro, sabes tú que... Sí. Ahora mismo de Valle de Guadalquivir, pues no te sabría decir cuántas veces he visto ahí cosas de esas. Lo que yo sí quiero es, y de esto me interesa recalcarlo, es que no quiero crear unas falsas expectativas con este producto. No quiero crearlas, porque he visto muchas cosas. Llevo 30 años viendo esto. He visto muchas cosas. He visto éxitos sin precedentes y fracasos totales. Y el producto no es barato, ¿eh? También es verdad que hay gente que se asusta a los precios muy caros. Los precios pues están andando, fíjate, del orden de, no sé, en torno a, vamos a hablar de media, 40 euritos el kilo, la mezcla más barata, 40, 45, para ahí andará, y suben de 200 euros las más caras. Pero bueno, a esa dosis que te digo... Pero el rendimiento de un kilo da para una barbaridad. Claro, exactamente, hay que hacer el cálculo con el rendimiento que tiene y luego con el hecho de que el mantenimiento es muy económico, ¿te das cuenta? Pero no quiero crear falsas expectativas. Es fácil que la siembra en San Sebastián, en Tudela, donde vivo yo, en Madrid, donde la hay... En Madrid se sembró en Arturo Soria, creo que fue, fíjate, en el año creo que fue 92 o 93, la primera pradera que se sembró en España con estas mezclas de flores. Las bloomers famosas, algunos os sonarán las bloomers. En unas medianas en la calle Arturo Soria. Espectacular. Pero no quiero crear falsas expectativas. Primero, porque a veces no nos salen bien las cosas, pero no solo porque nos nazcan las margueras, porque salen. Puede haber otros factores que también inciden en el césped, una lluvia con escorrentías, una agua salina, muchos factores. Pero es que además yo quiero incidir sobre todo en la perennidad. No quiero llevar a falsas creencias de que lo sembramos y ya tenemos una repetición de flores, una repetición de la jugada todos los años. No, ni mucho menos. Esto hay que pensar que es un producto que se nos va a ir acabando, se le va la fuerza, ¿me entiendes, Óscar? Y al final yo estoy acostumbrado a ver esas praderas que en su día seguí espectaculares, cuando un día pasas por ahí o vas a verlas, sí,
acusan que están ahí, pero han quedado. Alisum, por ejemplo, es una planta dura como ella sola, te pongo un ejemplo de esa, pero hay otra que se la aguanta muy bien. Una flor naranja, te va a acordar el nombre. Pero os hablo de 2, 3 flores cuando se les deja solitas. No es lo que estamos buscando, ¿me entiendes? Para que se perpetúen, ya hay que trabajárselas a partir del segundo o tercer año, eliminación de hierbas, manual, no hay otra, y resiembras continuas. O si no, si nos ha gustado mucho, repetir la experiencia. Se levanta el terno y se vuelve a sembrar otra vez. No hay otra. Pero quiero que esto, dejarlo claro, porque no quiero llevar al ánimo de la gente que va a sembrar esto y lo va a tener como un césped el primer año, el segundo, el tercero. Un césped bien cuidado, tú sabes lo que dura, Óscar. Tú sabes lo que dura. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Esto no, esto es diferente, es otro producto. ¿Te he respondido, amigo? ¿Estás respondido en lo que te he dicho? ¿Óscar? Sí, Javier, perfectamente. Vale. Muchas gracias. Sí, amigo, Óscar. Hay otra. Sí. Hay otra pregunta de José Carlos Martín. Sí. Que, claro, el problema... Bueno, no, él pregunta si quiere hablar... si quieres hablar tú, José Carlos Martín, directamente, ¿tienes activado el micrófono? O hago la pregunta yo, como queráis. ¿Hola? Sí, ahí está José Carlos. Por fin. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Carlos? Mi pregunta era, ya que estamos tratando el tema de pradera sostenible, sí. ¿Qué sistema de riego sería el más rentable o sostenible para la implantación de este tipo de pradera? Sí, correcto. Aspersión y altos. Altura. ¿Me entiendes? Tú no puedes trabajar con difusores o aspersores convencionales que te levanten muy poquito, porque los que estén, si la pradera es grande, los que estén en el interior de la pradera, como tú puedes imaginar, van a chocar contra toda la masa vegetal que tiene alrededor. Tiene que ser que levanten la altura, aspersión es lo ideal, una aspersión, y que levante la altura por encima de aquella que tiene esta pradera, que la sabemos de antemano, porque cada pradera lleva en su etiqueta, lleva la altura que va a alcanzar. Una aspersión con aspersores altos. Pero insisto. De acuerdo. Insisto, necesitan muy poquita agua, muy poquita agua. Javier, otra pregunta de Francisco José Fernández Román, de la Universidad de Sevilla. ¿Sí? Francisco José, si quieres hablar tú, hacer tú la pregunta, te escuchamos cuando quieras. Hola, ¿se me oye? Sí, te oigo perfectamente. Hola, Javier. Bueno, ante todo, estoy impresionadísimo con tu propuesta, que ya lo he dicho en la pregunta. Me alegro mucho, pero fíjate, no es que sea mi propuesta, es que es, como yo decía, una cierta tendencia nacional, tendencia general, que la veo, que viene, que se habla, que llega, y que es una realidad y que se irá viendo, pero vamos, siempre dentro de un producto que va a competir modestamente con el césped convencional. Bien, dime. Bueno, voy a mi pregunta. Mira, como he comentado en el chat, en la Universidad de Sevilla, desde 2016, ¿sí? Esto hay quien le parece bien, quien no le parece bien, pero decidimos que no íbamos a utilizar ni más herbicidas, porque, bueno, podíamos, y de hecho lo estamos haciendo, el control de plantas adventicias de forma mecánica. Entonces, mi pregunta ¿es posible que podamos hacer esta siembra sin la aplicación de herbicidas? Pues, o sea, que el glifosato es muy famoso, tiene mucha controversia, y nosotros por precaución, más que nada porque son jardines que lo utilizan el alumnado, mucha gente, y queremos ir a riesgo cero con la intoxicación. Entonces, nada, de profesora azada, y de paso hacemos deporte, quitando hierba. Entonces, la pregunta es la plantación sin herbicidas. Sí. Hombre, sí, te respondo. Es perfectamente factible. De hecho, yo te puedo decir que no sé, igual el 90%, por no decirte igual el 100% de lo que se siembra en España, que se siembran estos productos, yo los vendo y no soy el único, es un producto que se siembra sin un tratamiento herbicida previo. O sea, preparación del terreno y la siembra. Eso que vaya por delante. Pero la eliminación de las hierbas, en este caso, es particularmente interesante por la competencia que pueden hacer las adventicias dicotiledóneas, hoja ancha, un cardo, por ejemplo, una invasión de cardos, las malvas.
son muy recurrentes, y otras malezas. Pero también es verdad que se puede luchar contra la eliminación de malas hierbas por otros medios que no sean químicos, pues por ejemplo con calor, hay métodos con plásticos para subir la temperatura del suelo a niveles en los cuales pues, conseguimos la mortalidad de las semillas. Podría ser un sistema de eliminación de semillas de malas hierbas, por ponerte un ejemplo. Puede ser. O sea que no es imprescindible la utilización de los herbicidas. Lo he puesto como una actuación técnicamente interesante y eficaz, desde luego, para evitar el acompañamiento de las malas hierbas. Malas hierbas que ya te digo que se pueden eliminar mediante prácticas mecánicas que pasan incluso por la eliminación manual de las mismas, ¿me entiendes? No es imprescindible la aplicación del herbicida. De hecho, no se hace. Poquitos lo hacen. Vale. El herbicida. No sé, ¿te he respondido a la pregunta? Me ha respondido y bueno, voy a ver si en alguno de nuestros jardines podemos poco a poco implementar un poquito, darle más colorido a las praderas. Sí, tenéis, comentarte otra cosa, yo normalmente, ahora mismo tengo, pero ya los tengo prácticamente asignados. Yo suelo recibir periódicamente pues muestras para ensayos, para pruebas, comprobaciones y tal. Te quiero decir esto, que si quieres, tú que te den el contacto mío, porque en un momento determinado pues podíamos hablar de muestras para vuestros ensayos, por ejemplo. Vale, estupendo. Estupendo, pues ya hablamos más adelante, Javier. Cuando tú quieras, faltaría más. Muchísimas gracias. A ti, faltaría más. Adiós. Con esta pregunta, pues ha respondido también a Amelia Garrido Campos, que preguntaba pues más o menos lo mismo, que si se podría sustituir el glifosato por otro sistema de eliminación de malas hierbas. Sí, calor, sí, se puede. Ya digo que se puede. Todo lo que sea actuar contra las malas hierbas, especialmente en la fase de implantación. Es que la implantación ya sabéis lo que es. Sembramos esto y el suelo es un almacén de semillas de todos los tipos. Y normalmente lo vamos a sembrar y va a venir la adolescencia acompañada, es muy fácil, de malas hierbas. En el caso de los céspedes, la mayor parte de ellas son eliminables mediante los herbicidas selectivos. Aquí no. Hay otra pregunta de Matías Flores, que si quiere hablar él, hacer la pregunta y hablar con Javier, pues tienes el micrófono, activa tu micrófono y haz la pregunta, Matías. ¿Me oís? ¿Se me oye? Exactamente. Vale. Bueno, pues ahí lo he escrito. Lo que preguntaba es si tienen mezcla de semillas, pero de plantas autóctonas. Porque yo voy a más natural aún. Yo no hablo de mala hierba, yo hablo plantas adventicias y simplemente eliminación de plantas adventicias no deseadas. O sea, que dejo la pradera, o sea, dejo la planta adventicia. Lo que busco es mezcla de semillas para aumentar la biodiversidad, porque obviamente en cada sitio pues salen 4 o 5 especies distintas y no más. ¿Tenéis mezcla de plantas autóctonas seleccionadas de aquí? Esa es la pregunta. Y que no necesite riego, por supuesto, solamente un riego de apoyo en los otoños estos secos que estamos teniendo por el cambio climático y todo eso. O sea que no instalación de riego. Aceleraremos un poquito con la tetraploidía. Matías te había hecho una pregunta. Sí. Es que si tenéis mezclas de semillas de plantas autóctonas para aumentar la biodiversidad donde dejamos crecer la planta adventicia. Sí, existen con plantas, efectivamente, con plantas autóctonas. La mayor parte de las mezclas, la verdad es que tienen autóctonas y alóctonas, hay que decirlo, pero las hay de plantas autóctonas. Con plantas autóctonas. Muy bien. Vale. Las hay. Ya lo ha oído. Vale. Y también que no necesiten riego al ser autóctonas y que solo haya que hacer algún riego de apoyo en otoño. Sí, pero esto es extensivo para prácticamente todas las mezclas. El tema del riego, yo puedo decir que son mezclas que van a aguantar bien en nuestra climatología prácticamente sin riegos en el año, durante su ciclo de cultivo. Sin riego. Vale. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues hay otra pregunta de Stefan Mandele, ¿sí? que sí,
que uno de los competidores ofrece praderas floridas con 98% de gramíneas. ¿Qué resulta? 98, sí, me parece un altísimo porcentaje en gramíneas. Yo os había comentado antes que cuando no existían estas praderas que vienen ya preparadas y mezcladas con gramíneas, las mezclas se hacían a la carta, de forma extemporánea. Y normalmente estas proporciones iban desde aproximadamente 95% de gramíneas, 5% de flores. Aquí ya me habláis de 98 de gramíneas, ¿verdad? 98, me parece excesivo. Hasta la proporción de 20% de gramíneas, 80 de flores. Ahí nos plantamos. Entre esas dos horquillas es como se han venido mezclando. Vosotros me decís un 98% de gramíneas y un 2 de flores, ¿no? Y un 2 de flores. ¿No, Aurora? Sí. 92. Sí, es eso mismo. Dice, la pregunta, perdona, que es que estaba... dice que uno de los competidores ofrece praderas floridas con 98% de gramínea. Sí. Y el 2% restante serán las florecitas, ¿no? Claro, eso entiendo. Pero si quiere, Estefan, si quieres preguntar, tenéis el micrófono activado. Correcto. ¿Si me escuchan? Sí, 2% de flores. Sí, dime. Y 2% de flores, dice. 2% de flores. Una mezcla con 2% de flores, 98 gramíneas. Correcto. Pero ¿me hablas de una mezcla comercial, de una mezcla que habéis utilizado en alguna ocasión, de una mezcla comercial? ¿La habéis utilizado en alguna ocasión, este tipo de mezclas, esta mezcla? Yo pensé que compraba flores y me descubrí con 98% de césped. Sí, a mí me parece, personalmente, un poquito descompensada. Si pensamos en praderas floridas, meter un 2%, sinceramente, es muy poquita cosa, es muy poquito, desde mi punto de vista, es muy poquito. Pensar una cosa, las mezclas, tenemos una gama, la gama Naturalité, esa gama, que es la que viene ya mezclada con gramíneas, estamos hablando de en torno a 50-50%. Fíjate lo que te digo, 50-50. Y de ahí a un 98,2 va un mundo de diferencia. Para mí es muy poquito. Eso prácticamente es un césped donde sale una florecita como te puede salir de forma natural en un césped cualquiera. ¿Entiendes? ¿Qué hago entonces? ¿Qué haces? Con esa mezcla que ya pagué. Pero, ya la tienes. La tienes y, claro, con la idea de sembrarla en primavera, ¿no? Sí, pienso que sí. Sí. Ese 98% de gramíneas, ¿qué composiciones? Serán casi todas festucas, me imagino, ¿no? Si quieres, te puedo decir, solo un segundo. Sí. Espérate. Bueno, es una mezcla de césped y 2% que tiene unas 15 o 20 flores diferentes. Fíjate, un 2% con 15 especies de flor, da para muy poquito, da para muy poco. Hombre, ¿qué puedes hacer? Si la tienes adquirida, hombre, yo la sembraría. ¿Compraría más semillas de flores? Se podía hacer, se podía hacer también eso. ¿Cuántos kilos tienes adquirido de esta mezcla? 60 kilos, pero solo 1,2 de flores y después me informaron que cada kilo a más son 130 euros. Hostia. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y eso cómo viene envasado? ¿En qué tipo de sacos viene? ¿Vienen bolsas pequeñas, sacos grandes? Sacos de 25 kilos. De 25 kilos. Claro, de 25 kilos. ¿Y qué te iba a decir? Voy a preguntar una cosa de la mezcla esta. Quería saber la composición de gramíneas. Sí. Ese 98% de gramíneas. ¿Tienes por ahí que son 70 de festuca, 20 de regras, lleva poa? ¿Qué lleva eso? A ver, voy a apuntarlo. No se te oye bien, Estefan. Sí, es que no hablo. Sí, dime. Entonces, es festuca 55%. ¿Sí que festuca? Te pone 30% es Lelium perennium. 30 regras. Muy bien. 55%. Sí, ¿me escuchas? ¿Festuca? ¿Qué tipo de festuca? Perdona, arundinácea. Arundinácea, sí, Debussy, 30%.
Lolium perenne temprano, sí. 5% Cynodon dactylum, sí. 4% Poa trivialis dasas, ¿sí? y 4% Trifolium repens Rivendell. Correcto, Rivendell, muy bien. Esto hace 85, 90, 98 y un 2% de flores. Sí. Sí, esto vendría a ser un césped rústico, de estas que en sí hace una especie de, más que césped, podríamos hablar de una praderita. En el momento que metemos una grama, un trébol, la poa trivialis, no sé qué hace ese 4% ahí, sinceramente, y sobre todo la festuca, pues es un césped de los que se podríamos llamar pues césped tipo pradera, ya de por sí, un césped rústico, de bajo consumo, como quieras llamarle. Y le han metido un 2% de flores que a mí me parece que es muy poquita cosa. No sé lo que puede salir cuando lo siembres. Me supongo que saldrán flores, pero saldrán muy poquitas, ¿me entiendes? Sí que es cierto que no me parece bien. Sí, desconozco tu objetivo. Yo me sentí engañado. Si tú priorizas la floración, si tú la estás priorizando, pues no sería una mala idea adquirir las mezclas, una mezcla pura de flores para adicionarla a estas cantidades, de manera que hicieras por lo menos, subirlo al 5%. Ahí sí que se vería. Es un cálculo matemático muy sencillo. ¿Entiendes? Entiendo. Y quiero saber ahora dónde encontrar eso, ya que no... En la mismo competidor compro más, los 2 kilos a más que necesito. Claro, si lo tienes ahí a mano, para ti era más sencillo, pero de flores puras. Puras, sí, los 130 euros el kilo. Exactamente, para conseguir, pues por lo menos que en tu cálculo matemático al final vayas y eches un 95 del conjunto de gramíneas y leguminosas, que hay un poquito de trébol. El Rivendell es un trébol bastante enano, se mueve entre medias de los convencionales blancos, es un trébol blanco que se mueve en un tamaño intermedio entre el huía, el convencional de toda la vida, y los microtréboles, es de escasa altura, muy bastante ornamental. Y entonces, para que ese conjunto te haga un 95, es un cálculo matemático sencillo. Y de flores, yo te recomendaría, no te voy a decir un 20 porque te monta una dinámica de gasto tremendo, pero por lo menos un 5%. Un 5% de florecitas. Gracias. Y estaríamos en la parte de la horquilla que da el mínimo de las flores para que den presencia. ¿Me entiendes? Con un 2 se va a quedar cortito. Sí, lo podrías hacer, pero yo creo que en floración, y tu expectativa es una praderita florida, se va a quedar cortito de flores. Yo quería pradera florida, no quería césped. Claro, pues esto es más césped que pradera florida. Yo metería más flores y no pasa nada. Eso sí, revuélvemelo bien, mezclalo bien y adelante con la siembra. Gracias. Muy bien. Hay otra, Francisco, Javier Díaz Roldán. Javier Díaz Roldán quiere hacer una pregunta. Muy bien. ¿Estás por ahí, Javier? Sí, ¿se me escucha, Aurora? Sí, tocayo. Te escucho, tocayo. Sí, Javier, mira, a raíz un poco también de la pregunta que había hecho Matías, porque por ahí era un poquito también lo que tenía yo que incidir. A mí mi preocupación con respecto a las mezclas convencionales que se hacen de semillas de flores es un poco que claro, la diversidad biológica que hay en hierbas adventicias, que a mí no me gusta llamar malas hierbas, es extraordinaria, ¿no? Entonces, en el Valle del Guadalquivir, yo siempre digo que la gente tiene un concepto de pradera sostenible, de pradera natural, algo parecido a lo que se puede ver en una dehesa, ¿vale? Pero las dehesas, lo que son los pastos de las dehesas, están generados por la actividad ganadera. Y en Andalucía, en Extremadura, en Salamanca, en muchos sitios donde hay muy buenas dehesas, el ciclo biológico de la pradera natural aquí en Andalucía es que está desde la otoñada hasta la primavera, y a una primavera además temprana. Es decir, prácticamente a finales de mayo ya no hay pradera. Se ha agotado, ha comido el resto y se queda hasta durante todo el estío.
Entonces, realmente, de una pradera natural, muy bien. Eso es. Entonces, realmente, a mí la preocupación de mezclas convencionales, hechas en este caso a lo mejor en Francia, con especies a lo mejor nativas de Francia o de otras zonas del mundo, pues me preocupan dos cosas. Una, el que verdaderamente podamos tener con ellas un ciclo, vamos a considerar las especies ornamentales y por tanto que a lo mejor le tenemos que dar riego para que se puedan mantener en el tiempo un poco más, pero tengo la preocupación de que no es lo que en el momento en el que ya tenemos que regarla, ya no es lo sostenible que queremos nosotros, digamos, tener. Y por otra parte, me preocupa que si son especies verdaderamente digamos que soportan un estío, que tienen un ciclo parecido a las especies que podamos tener aquí naturales, sí, al ser de otras zonas, de otras latitudes, sí me preocupa que pueda haber un tema de ciertas actividades que podamos estar metiendo especies invasoras en el medio natural. Especies invasivas, ya te entiendo, sí. Ya te entiendo. Sí, y es una preocupación, sí, la verdad, sensata. Yo, sinceramente, en todos estos años que llevo trabajando con estas mezclas, no he visto ningún caso al contrario, más bien tienden a desaparecer, tienden a desaparecer. No he visto ningún comportamiento de invasivo de esta mezcla en ningún ámbito. No hay, más bien sería el que yo os digo, el regresivo. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, perfecto. Carácter invasor, yo te diría que ahí no tengas preocupación porque el carácter invasor no lo tiene estas mezclas. Vale. Sí que es verdad, claro, estoy hablando de un ciclo que va un poquito contrario al tuyo. Tú hablas del ciclo natural, el que se activa con las lluvias del otoño y llega hasta final de la primavera y el verano se seca. Esto está pensado un poquito para lo contrario. Esto está pensado para vegetar desde el inicio de la primavera con la floración hasta el final del otoño. Con riegos, es verdad, hay que decirlo, más o menos oportunos en determinados sitios, en determinados años, para determinadas mezclas que vayan a precisar. No te puedo decir un riego semanal, quincenal, porque va a depender de muchos factores, pero es muy posible que para el mantenimiento de las épocas más altas, más calurosas, haya que regar. Sí que es verdad que hay mezclas, como esta que yo os comentaba, la mezcla SEC está preparada. Podría ser una mezcla bastante idónea para zonas de altas temperaturas y de lados muy secos para soportar el verano sin riego o con el menor número de riegos posibles. Vale. Está contestado la pregunta, gracias. Estupendo, gracias a ti. Bueno, Javier, yo creo que es mejor porque hay muchas preguntas, pero sí. termina mejor tú. Sí, terminamos con tetraploidía, vale. Lo voy a hacer rapidito porque la hora que es no quiero cansar a nadie, ¿eh? ¿Te parece, Aurora? Perfecto. Yo estoy controlando la hora, ya hemos pasado de las 7, vamos rapidito, si os parece, y vamos a ello. Venga, la tetraploidía es un concepto diferente. Esto no es, hablar de tetraploidía no es hablar de alternativa al césped, es hablar del césped. Con un valor añadido, la tetraploidía, los regrases. Cuando, yo había empezado a deciros antes, cuando yo voy a Francia en mis inicios y veo que están trabajando con variedades de regrases, siempre hablo de tetraploides en las mezclas de césped, yo pensaba que se habían vuelto locos, pero no era así. Esto venía precedido de una investigación que ya de muchos años atrás, en las cuales se había trabajado con variedades tetraploides, pero como indico yo aquí, ahí pongo hasta la fecha no, esto está desfasado. Hasta hace unos años, los regrases empleados en especial, diploides, 2 pares de cromosomas por célula. Y los forrajeros, los de las vacas y las ovejas, tetraploides, 4N, 4 pares de cromosomas por célula. Y esa era la segmentación. Meter un tetraploide en un césped era para sacar a gorrazos al que lo hubiera hecho, porque como tetraploide pues tenía un crecimiento espectacular. La investigación de DLF se fijó en los tetraploides, en su dureza, su rusticidad, y la investigación se centró en trabajar con tetraploides durante muchos años, hasta que poco a poco, año tras año, selección tras selección, consiguieron hacer regrases estéticamente similares a los diploides, pero con las componentes de rusticidad de los tetraploides. Esa es la filosofía.
Esa es la enfermedad que tiene. Se siguen diferenciando en algunas cositas, pero básicamente vemos un tetraploide y un diploide y no vamos a saber cuál es uno y cuál es otro. Si vemos la semilla, sí, luego lo veremos. ¿Cuáles son esas ventajas que nos aportan? He enumerado unas cuantas. Mayor velocidad de establecimiento, sobre todo cuando sembramos en épocas frías. Son más fuertes, mejor sistema radicular. Son más tolerantes a las enfermedades, me lo han demostrado. ¿Soportan mejor sombra y salinidad? Soportan mejor. Por Dios, no son tolerantes ni a la sombra ni a la salinidad. Lo soportan mejor respecto a otros raíces. Y sobre todo, son más elásticos y se recuperan mejor después de cualquier estrés. Bien, seguimos. 4-Turf es la nueva generación de regrases de innovación francesa, implantación rápida, gran rusticidad en todas las estaciones del año y un rendimiento cualquiera que sea el uso del césped. Este es el folleto que se preparó para su lanzamiento, más tolerante al frío, más tolerante a la sequía, más tolerante a enfermedades y al pisoteo. Ensayos que demuestran que es más resistente los tetraploides con respecto a los diploides a las enfermedades. Esto yo lo he visto. Esto es interesante. Germinación, instalación más rápidas. Mi experiencia es la siguiente. Vamos a ver. Podemos ir a semillar en épocas muy frías o irnos a épocas muy calurosas. Si estamos comparando el tetraploide y el diploide, he observado lo siguiente. Cuando nos estamos deslizando a temperaturas muy frías, no hay comparación. El tetraploide nos sale antes. Pero curiosamente, cuando nos vamos a temperaturas más altas, siempre más hacia el verano, no solamente nos sale más rápido, sino a veces he visto salir antes al diploide. Muy curioso. Pero en las siembras en las que vayamos un poquito apurados porque las temperaturas sean bajas, ahí es donde va a marcar varios días de diferencia en su nascencia e implantación. Interesante. Más tolerantes a la sequía. Ensayos donde se ve la tetraploide que era más resistente al uso mecánico, a la resistente y tal. ¿Por qué? Sistema radicular. No hay comparación. Aquí tenemos un tetraploide, la raíz, un diploide moderno y un diploide antiguo. Se trabaja mucho sobre sistemas radiculares, aquí lo veis. Esto es un cuadro que se ha hecho comparativo, ojo, entre raigrases. No estamos comparando el raigras con el cinodón ni con la festuca, entre raigrases. Densidad, no son muy densos. La finura tiende a ser un poquito de hoja más ancha que los tradicionales. Tolerancia al uso, más alta. Estos hongos. Color, está dando un color muy bueno. Otro hongo. Salinidad y sombra, fijaros. El que la tolerancia a la salinidad de un valor máximo no es que sean tolerantes a la salinidad, es que son más tolerantes que los diploides convencionales. Por favor, no entenderlo como raigrases tolerantes a la salinidad, ni muchísimo menos. Solo son más que los convencionales. Bien. Mira la semilla. De ahí la densidad. Mira, Tetragreen y Fabian son variedades tetraploides. Fijaros, con dos variedades diploides, la Greenway, Clementine, que diferencia, y el número de semillas por gramo. Un regras convencional diploide anda en torno a las 500, 600, 700, eso es lo normal. Los tetraploides se mueven en torno a las 350, 400 semillas por gramo. Esto, si lo comparamos, por ejemplo, con el cinodón, la diferencia es exagerada. Los cinodones tienen, según variedades, tienen entre 3.000 y 5.000 semillas por gramo. La semilla es mucho más pequeña. Y si nos vamos a los agrostiles toroníferos, llegan a tener hasta 12.000 semillas por gramo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Bien. Ensayos hechos. Esta es mi casa, Les Salles. Carpentras es otra zona de Francia, no lo conozco al sur, esto es al noroeste. Claro, ensayos hechos sobre tolerancia a la sequía. La comparativa en Les Salles de 3 variedades de diploides con 3 variedades de diploides, un 33% superior en tolerancia a la sequía. Aquí salió, respecto a 6 variedades de diploides, un 19% más de tolerancia a la sequía. Tiene su interés. Fíjate, mira este ensayo. Esto me recuerda a los primeros ensayos en los que yo trabajé hace muchos años, que se llama de tolerancia en condiciones de no riego. Es decir, parcelas que se siembran con todo tipo de especies y variedades en otoño. Se les hace un mantenimiento convencional hasta que llega el verano y se dejan de regar en verano.
en otoño se reanudan los riegos. A ver qué pasa. Yo recuerdo aquellos aspectos en los que al final del verano y cuando venían los riegos no se recuperaba nada de raigrases, ni poas, ni festucas rubras, ni bovinas, irritantes, semi-irritantes, agrostis, tenuis, estrolífero, nada. Se recuperaba el cinodón, como no, y algunas festucas arundináceas, las que utilizáis mucho en Andalucía. Pues mirad, el tetraploide a base de riegos ha mostrado un comportamiento similar al que podía tener una festuca arundinácea, importante. A los 31 días, diferencia entre la raíz de un tetraploide y de un diploide. Esto lo podéis hacer vosotros mismos en cualquier experimento, suelos arenosos. Desde hace ya, en el catálogo de Tobrin, yo llevo con este catálogo, va para el 11º, inicialmente el primero que me dieron no había una tetraploide, ya hace unos años se empezó a incrustar algunas tetraploides en algunas mezclas. Aproximadamente llevo me parece que son 3-4 años, no sé lo que habré puesto por aquí, que ya todas las mezclas llevan algún tetraploide. A las que yo trabajo habitualmente, tetragreen y tetrastara, se han unido recientemente dos, tetradry, especialmente tolerante a la sequía, tetradar, especialmente oscura. Vamos mejorando. Y en el catálogo de Tobrin, esto ya podéis ver, como a día de hoy, ya todas las mezclas, si tienen dos raigrases, como el caso de la élite, lolium perenne, uno siempre es tetraploide. Todas 4 TURF, que tienen un raigras, tetraploide. Incluso en Mediterránea, que va a condiciones más extremas de sequía, ya no se le mete tetragreen, se le ha metido a la tetradry, especialmente resistente a la sequía, con mucho sentido. En esta otra gama, más propia de zonas mediterráneas, tenemos lo mismo. Multiclass tiene 2 raigrases, pues uno es Aspine, otro tetradry, para zonas secas. Todos 4 TURF. ¿Cuál no es 4 TURF? Pues extrema. ¿Por qué? Porque extrema, ahora se me ha tapado, extrema no lleva raigrases, es una combinación de 3 festucas aminoácidas. Ya está. Con esto, y habiéndome alargado un poquito más, que son las 7:23 minutos, he terminado mi exposición con la ilusión, con el ánimo de haber sido, pues, de utilidad, de aprovechamiento, de que haya sido un rato entretenido, si ha sido posible, y por lo menos de haber dado una información de interés, que hayamos sacado un interés. Yo, Aurora, por mi parte, y a la espera de alguna pregunta más que pueda surgir, yo he terminado, he acelerado un poquito ahora por el tema del tiempo, pero termino mi exposición con esta última diapositiva. Aurora. Pues muy bien, muchas gracias, Javier, por tu presentación y a la pregunta. Yo lo que rogaría a los asistentes es que hicieran preguntas referentes que fueran útiles para todos. Entonces, aquí hay, por ejemplo, Joaquín Pérez, ¿sí? Dice que si las más pequeñas admiten algún pisoteo. Correcto, Joaquín. Ni las pequeñas ni las grandes. Sí que es verdad que entrar en una praderita de flores bajas es más cómodo que entrar en una que tenga 1,5 metros de altura. Pero el pisoteo va a causar un daño directo, como os podéis imaginar, porque habrá plantas que igual ya, según las hemos pisado, igual ya ni se recuperen. O sea, la pradera ornamental, no es un césped, tiene otro objetivo y se puede considerar mayoritariamente ornamental. Es ornamental. Por poner un ejemplo, en un jardín adosado yo no recomendaría meter una mezcla de flores, porque si tenemos 50 metros y lo sembramos con una mezcla de este tipo que no se puede pisar, hemos colapsado el jardín, lo hemos dejado para verlo desde la terraza. Esto es para otra cosa. Por tanto, yo no recomendaría el pisoteo porque no lo va a soportar ninguna de las mezclas, ni las pequeñitas. Muy bien, pues también Reyes Santos Perea, si estás por ahí y quieres hablar, puedes hacer tú la pregunta, que es larga, o la hago yo, como me digáis. No, no era una pregunta, era simplemente cuando comentaron que para controlar malas hierbas y sin utilizar herbicidas, pues una forma bastante, a ver, no es la misma que un herbicida que acaba con todo, pero la mayor parte de las malas hierbas como cardos, malvas, que fastidian mucho las praderas, no soportan bien los cortes, y entonces una forma, cuando haces la falsa resiembra, una forma de controlarla antes de hacer la siembra verdadera es pues con corte, con retirada manual, y es mucho más lento, pero es una forma de controlar las hierbas. Era simplemente por aclarar eso.
que no es tan rápido como un herbicida, pero es mucho más ecológico. Era solo eso. No, me parece muy acertado lo que dices, pero ¿sabes lo que pasa? Nos vamos a encontrar con adventicias de muchos tipos. Como tú muy bien dices, las habrá que con unos cortes muy bajitos, unos cardos, por ejemplo, las podamos abortar y ya no nos vuelvan a competir. Pero habrá otras, por ejemplo, las malvas, esas por muchos cortes que le des, y como esa tienes infinidad, por muchos cortes que le des, te podía estar cortando todo el año, van a seguir saliendo indefectiblemente. No la vas a controlar mediante... Era solo una opción. Sí. Si tuviéramos era solo una opción para los casos en los que no se puede utilizar herbicida. Para los casos en los que no se desea usar herbicida, pues una opción B. Porque yo también es verdad que yo soy profesora y nosotros en el instituto tampoco utilizamos ningún tipo de producto químico y hay que buscar otro tipo de opciones. Alternativas. Sobre todo, yo lo tengo fácil, yo tengo 8 alumnos muy apañados que a mano me lo quitan todo, pero todo el mundo tiene eso. La actuación manual, esa no nos va a fallar nunca. Es laboriosísima. Ahora pues tienes desde tratamientos de calor, que eso ya se ha hecho de toda la vida. El otro día veía unos aparatos que va a una toma de fuerza, que es como la parte baja donde se acerca la hierba, es como un amasijo de fibras de hierro, que rotan a una velocidad tremenda, ¿sabes cómo te digo? Y con eso estás devorando las malas hierbas, las estás quitando, las estás devorando, no sé si me estoy explicando bien. Te hace esa rotación que hace una labor de destrucción directa de las malas hierbas. Esta fase yo no lo he visto todavía por ahí comercialmente, pero he visto las maquinitas, pues es otra opción para evitar los tratamientos químicos. Desde luego el más eficaz es el químico, el glifosato es el más eficaz de todos, eso no lo podemos y el más cómodo de aplicación, pero es un tratamiento químico que en algunos casos está ya en desuso o incluso directamente prohibida su utilización en áreas verdes, ¿me entiendes? Por eso un plan B, lo que yo recomendaba, no es lo mismo, no es igual de eficaz, pero hay que cambiar. Los que no utilizamos productos químicos tenemos que buscar alternativas. Y yo te la hago el gusto porque... Está igual de efectivo, pero bueno. Sí, ahí está, ¿verdad? Yo la hago el gusto porque todo lo que es alternativas a los químicos, pues siempre son más agradecer y más medioambientales, eso indudablemente. Y te lo digo yo, que antes de entrar en el mundo de los céspedes trabajé 9 años en una empresa de fitosanitarios y conozco bien el tema. Trabajé 9 años en desarrollo de productos fitosanitarios, cuando estaban en pleno auge. Te estoy hablando de entre los años 92 y 93. Perdón, 82 y 93. Yo ya tengo unos añitos. Y por tanto, en aquella época no se veía tanto el peligro, estaban en desarrollo, estaban saliendo materias activas nuevas, había un desconocimiento, había un uso. Yo os podía contar casos y ejemplos. Era por demás con qué poco respeto se utilizaban, con qué poco cuidado, con qué desinformación se utilizaban los productos químicos. Nosotros los primeros, ojo. Luego, con el paso del tiempo, ya intervino, entre otros, acertadamente la administración, se empezaron a dar cursillos, charlas sobre esto y ya se empezó a poner un poquito de freno. Y ahora estamos viendo una época en la que lo que está ocurriendo es que están descatalogando muchas materias activas, le están quitando la autorización. Y están desapareciendo, no solamente de su uso en determinados cultivos, sino desapareciendo de su comercialización. Muchas gracias. Javier, sí, Aurora. Vamos a ser un poquito breves porque hay preguntas muchas y ya los asistentes están un poco cansados. Cansados, normal. Yo por mí no hay ningún problema, Aurora, te lo dije antes. Yo por los asistentes, que no quiero tampoco que esto, por ellos, que se alargue más de lo Juan García de Rainville pregunta, Juan, ¿estás por ahí o si quieres preguntar tú? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy aquí. Javier, una pregunta rápida, nada más. Por lo que
sido al principio y entiendo después del desarrollo que has hecho en la presentación. Que mi pregunta no tiene mucho sentido, pero cuando has hablado Tranquilo, tú dime lo que te preocupe. Cuando te han preguntado acerca del tipo de riego que recomiendas, y evidentemente por el porte de la planta a regar, has comentado pues eso, la necesidad de regar con aspersores o difusores de alta emergencia. ¿Pero tenéis algún tipo de emergencia o habéis hecho alguna test con riego enterrado? No, ninguno. Cero. Cero. Y no tienes ningún, no sé, ¿qué feeling o qué... Yo no, pero pues vamos a ver, el riego enterrado que en césped, tú lo sabes, en césped ya se está utilizando el riego enterrado y que yo tenía algunas reticencias en su día y que la verdad va funcionando, funciona. En el caso aplicado a praderas de este tipo, no te puedo decir nada porque no tengo ni una sola referencia. Lo más que podía hacer es consultar con Francia, con los expertos, porque hay una división que se encarga solamente de estas, y anotármelo como una pregunta y de alguna manera contactar contigo o tú conmigo un poquito más adelante y ver si te puedo dar alguna información, que es una pregunta que entre otras cosas a mí me parece interesante. ¿Me entiendes lo que te digo? Pues te lo agradezco, sí. Esa consulta. Tal y como lo estamos hablando, yo me apunto en mi agenda, que la tengo aquí preparada para esto precisamente, riego enterrado, praderas floridas. Pues nada, pues mira qué bien, hacemos... Está apuntado. Son una consulta que además, pues personalmente, si hay algo sobre esto y alguna información, me vendrá muy bien. Yo recuerdo, yo viajo a Francia 2 veces al año. Desgraciadamente este año, la de verano, este pasado no pude hacerlo por motivos obvios, ¿no? Son reuniones muy interesantes, son reuniones de trabajo y son reuniones formativas. Hace 2 años vino una chiquita que era experta se encargaba de la fabricación de esto y nos dio una charlita tremendamente interesante. Qué pena no haberle hecho esta pregunta a esa chiquita, porque igual me hubiera respondido algo, pero habló de muchas cosas, pero no hablamos de riego enterrado. No te puedo dar esa referencia. Yo no la tengo, porque sinceramente, esto se riega muy poco, los que lo hacen a veces lo hacen sin riego, y desde luego, un riego enterrado en praderas floridas, en césped sí, tú lo sabes perfectamente, mucho mejor que yo. Sí, claro. Pero en césped, ya no te iba a mandar las fotografías de un césped que se había puesto con tepes, tenía los problemas y llevaba riego enterrado. El problema no era el riego, eran otros aspectos, pero incluso me habían levantado un poco y no se veía las tuberías ahí de riego y tal. Sí, hombre, sí. Pues está bien. Busca mi contacto porque yo lo voy a preguntar ya y puedes llamarme cuando quieras. ¿Tu nombre es? Perfecto. Yo a través de Aurora contacto contigo. Soy Juan García. De Rainby. De Rainby, vale, perfecto, ya está, pintado. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. Y también hay una pregunta de Juan Manuel Ruiz Cobo. Sí. Que no sé si está por aquí, Juan Manuel. ¿Y quiere hacer la pregunta? Hola a todos. Javier, no sé si me oye. Hola, Juanma, te oigo. ¿Qué pasa? Perfecto, alto y claro, Juanma. Pues nada, hombre, volviendo a las praderas, ¿vale? Florales, floridas, y contando con un sistema, con una infraestructura de riego, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos ese contexto, con una latencia que para la zona desde donde te hablo, que además conoces, porque en su día, además, si mal no recuerdo, pues creo que experimentamos con los bloomers. Ah, mira, las bloomers, lo he comentado antes, si te acuerdas. Arturo Soria, primera siembra que se hizo en España, año 92, fíjate tú lo que haya habido. Me acuerdo perfectamente. Y además estuve contigo tratándolo. Bueno, la cuestión en definitiva, con una latencia que puede llegar a 7 meses, ¿vale? Con una, perdona, La latencia, lo que va a ser el agostado de esa pradera, ¿vale? Tal y como la hemos hablado esta tarde. Sí. Yo creo que aquí eso, desde el ámbito de la comprensión social y desde la respuesta paisajística que se espera de esa zona, podría ser una auténtica catarsis. Entonces, te planteo lo siguiente. Ya que contamos con un sistema, con una infraestructura de riego, ¿vale? Ya implementada ahí, habría la posibilidad de, aún incluso en la cultura que tengamos, porque esa pradera se va a agostar en la caducidad de determinadas especies y va a haber que rasurar, va a haber que habría posibilidad de implementar en esa mezcla florida
una nascencia forzada para que los meses más sobrios, en definitiva más calurosos y duros, tuviésemos eso con un comportamiento paisajístico acorde? No lo veo. Las especies que tenemos son las que tenemos y no vamos a implementarlo con nada que no sea lo que tenemos ya, ¿me entiendes? Vamos a ver, la pradera florida, el periodo de agostamiento, voy un poquito casi al revés, no sé, el periodo de agostamiento natural es el invernal, cuando las plantas se secan todas ellas y desaparece la floración. En el verano puede haber otro agostamiento por culpa de lo que tú me estás diciendo, por culpa del calor y de las altas temperaturas, y sobre todo si nos regamos. Por eso digo yo en verano en riegos, pero de apoyo, riegos de apoyo para mantener. Y se puede mantener el verano, se le puede mantener florido y se le puede mantener en condiciones buenas. Pero implementarle, es que no sé si te he entendido, pero no hay una implementación. No vas a meter más de lo que hay. No hay más. ¿Qué le vas a añadir? ¿A una mezcla le vas a añadir otra? Se va a quedar igual. No sé, lo más que puedes hacer es revolver pues, diferentes alturas, de diferentes colores, pero no mucho más allá. Si buscamos el mejor comportamiento posible a los meses más austeros, pues mezclas más duras. Y yo he mencionado antes dos. La mezcla por el tema hídrico, la extreme por dureza para todos los aspectos, o por ejemplo, si digo claro, la combinación con gramíneas fuertes y duras, como son las festucas que se mezclan en estas praderas floridas, en su conjunto, pues pasar un verano que no sea agostado, que no está agostado. No se me ocurren otras opciones, pero a lo que tú me preguntas, una implementación con otras especies, no, porque no hay. No hay. No existen. Pues venga, pues gracias, pues. ¿Vale? Juanma, un abrazo. Un abrazo, Juanma. Hasta otra. Venga. Bueno, pues nada, Javier, pues ya se han terminado las preguntas, ya lo que hay son agradecimientos, me ha encantado. Ponen aquí, Héctor Sánchez dice, me ha encantado, espero que haya más jornadas. Muy interesante. Gracias, muchas gracias por estas jornadas tan interesantes que organiza AMJA. Muchas gracias, Javier, dice Irene Laura Ejido. Muchas gracias, Javier, encantados de verte y escucharte. Buen comunicador, saludos desde Alfaro. Muchas gracias de mi parte. Muchas gracias, dice Francisco José Fernández. Muchas gracias por la maravillosa información. Matías Flores, muchas gracias, estupendo. Hay aquí una pregunta de Joaquín Pérez, que no sé si está. Sí. Que dice que si se pueden sembrar o resembrar con tetraploides puros. Bueno, sí. ¿está Joaquín por ahí? Sí. No sé si está Joaquín por ahí, que no lo veo porque hay muchos asistentes, tengo que buscarlo. Joaquín. Sí, Joaquín está por ahí. Joaquín, si quieres hacer tú la pregunta o... Joaquín no me contesta. No contesta, qué pena. Pues a ver. De todas maneras, si esa es la pregunta de Joaquín, no te preocupes que con Joaquín hablo a menudo, somos buenos amigos y si tiene una inquietud le puedo responder. De todas maneras, a la pregunta suya, si vale para el resto del público, tetraploides puros. En principio, una tetraploide no está para usarse pura, como no usamos normalmente puro, un rayas inglés en jardinería. Y además las tetraploides combinan muy bien con otras especies porque no crean una gran densidad y dejan sitio a otras especies como la poa pratense o el cinodón que tienen crecimientos laterales, van muy bien, pero se puede hacer. Tenemos una mezcla que son 3 rayas y 2 de ellos que hacen el 80% son tetraploides, pero yo lo situaría más para resiembras. Se puede hacer puro en resiembras. En el golf, por ejemplo, las resiembras otoñales de los campos de golf de otoño, en los campos en los que hay campos que interesa que los regrases que se resiembra en el mes de septiembre, octubre, pues no duren mucho, que haya una transición rapidita. ¿Por qué? Porque son calles de bermuda híbrida, muy bonitas, muy homogéneas, y en cuanto se despierta interesa que el regras desaparezca. Aquí no les interesan los tetraploides, lo he comprobado.
Hay campos que son, podríamos llamar, vulgarmente, entenderme, 1000 leches. Tienen una combinación de todo. Kikuyu, Poa, Nua, Digitaria, hay regrasa, ha salido Poa. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de campos se quedan en el invierno, tampoco lo pasan muy bien, pero a diferencia de los anteriores, aquí sí que interesa que el regás que resiembren, si llega hasta mayo, bien, si lo hace hasta junio, mejor, y si llega hasta julio, fenomenal. Y hemos podido comprobar que con Tetragreen, por ejemplo, en este tipo de resiembras donde interesa la mayor, digamos, el mayor ciclo, la mayor resistencia en el tiempo hasta que las cosas luego vuelven a su sitio, el tetraploide le está ganando, no lo voy a decir por goleada, pero está siendo mucho más eficaz que el diploide. Tiene más trayectoria. Por tanto, resiembras con un tetraploide puro, sí. En jardinería, convencional, bueno, igual es una complicación buscar monofitas de tetraploides, habiendo mezclas que ya son monoespecíficas, es decir, solo de reglas, pero plurivarietales, lo cual es un punto muy interesante. 2, 3 reglas es una mezcla que en el caso nuestro, por ejemplo, ya lleva implícito un tetraploide, la mezcla Renova. Esa puede ir perfectamente bien para resiembras. No sé si está por ahí Joaquín para decirme si le he respondido, pero a lo que él me pregunta, se puede utilizar una tetraploide pura, más en resiembras, pero en grandes superficies. En jardinería, yo le recomendaría mezclas, que como el caso de la nuestra, ya lleva de 3 gases, un 30 y tantos % ya es tetraploide. Las otras 2 son diploides. Aurora. Bueno, pues todo perfecto. Pues ya lo que hace, aquí hay alguna pregunta de Jorge Palma, que no sé si estás por ahí, Jorge. Si quieres hacerla. Sí. Sí, está Jorge. Hola, sí. Buenas. Hola, Jorge. Hola, Javier. Hola, Jorge. Hola, amigo. ¿Qué tal? Oye, encantado, me ha encantado la charla. La verdad, sobre todo este tema, este tipo de paraderos. También me gusta la tuya. También me gusta la tuya a mí. Bueno, estamos donde podemos también. Muchas gracias. Nada, muy interesante también el tema de las flores, de las que no escuchamos quizás habitualmente, ¿no? A mí me pareció, cuando hablaba con Aurora, me pareció un tema más entretenido, desde luego, más novedoso, pero insisto, y además práctico, porque están ahí y yo lo veo. Si mi teléfono es un pulsómetro de lo que se vive en el mundo de las praderas en España, porque lo vivo, y no te puedes imaginar, hombre, vamos a ver, dentro de una cosa razonable, como a medida que pasa el tiempo y en los últimos meses, un poquito de años, hay inquietud por este tipo de productos, hay inquietud. Creo que llega y para quedarse, ¿eh? Para quedarse. Sí. Mira, yo, de todas formas, mi pregunta va por otro lado, es más relacionada con el césped deportivo, como tú sabes, ¿no? Claro. Te quería preguntar si los reglases tetraploides dan alguna dificultad extra en la transición cuando se siembran sobre bermudas. Si son muy persistentes, si hay ese problema que sabes que muchas veces cuando el reglas no se va bien, pues crea huecos en la bermuda que después no se ocupan y le cuesta recuperar terreno. Correcto. Pues aquí sí que puede ser bastante contundente. Sí, da problema. Yo en una resiembra sobre una bermuda 419, sobre un Paspalum vallenatum, yo no recomendaría un tetraploide porque va a dar más guerra en la transición. Va a dar más guerra. Es más difícil de eliminar. Es más persistente. Sí. Por eso te decía yo, los campos de golf que tienen... los campos a mí me compran mucho los italianos. Anuales. ¿Sabes lo que te digo? Anuales. Porque quieren algo rápido. Sí, porque se van solos. Cuando llega el verano sufren mucho y son muy fáciles de eliminar. Se van con la siega, solitos. Claro, sí. Por ejemplo, un diploide hay que andar actuando con herbicidas, porque, ojo, decimos que los reglas no aguantan la Andalucía. ¡Hostia, lo aguantan! Cuando se ponen cabezones, ¡hostia! Te hacen unas macollas que te lo dejan todo perdido. Bueno, pero es que el tetraploide nos ha demostrado que va más lejos. Por eso va también en campos de golf que no son específicamente de 4 o 19, sino que son 1000 leches. Y que dentro de 1000 leches necesitará un reglas ratonero que acompañe el mayor tiempo posible. Y los tetraploides han encontrado un bonito aliado. En el otro caso no te lo recomiendo, ni mucho menos. Vas a tener un enemigo.
un enemigo. O sea que es mejor en principio no usarlo en el sur de España, por decirlo así, ¿no? Donde tenemos bermudas en casi todos los campos, ¿no? Para transición me refiero, claro. Sí, no. Si tú me hablas de campos de fútbol, ya en campos de fútbol, yo no te recomendaría. También es verdad que en este caso del fútbol, que me he ido un poquito por el cero de duda, me he ido al golf y todo eso, tampoco los italianos me gustan mucho para siembras en campos de fútbol, ¿eh? No, a mí tampoco. No me gustan mucho. Me han funcionado, en Francia sí que me han funcionado a baja temperatura. En Francia tiran tetraploides pero claro, ahí no hay bermuda. Tiran tetraploides y anuales sin talento. Esa es el problema. Pero en fútbol yo me iría a diploides, no hay muy buenos diploides. Sí. Diploides que pueden ser desde variedades americanas muy oscuras, en el caso de un césped, una cubierta, pues que se ha hecho incluso en tepe con variedades americanas, o te puedes ir, tienes toda la paleta de colores, hasta regreses, que tenemos regreses que son amarillo limón para aquellos campos que están invadidos de Poanua, por ejemplo. Sí. Pero diploides. Muy bien. Diploides. Perfecto. Pues muchas gracias, Javier, enhorabuena. Muchas gracias a ti por intervenir. Pronto, ¿eh? A ver si nos prontito, Jorge. Feliz año. Eso, igualmente a ti y a todos. Bueno, pues nada, pues ya de momento ya no hay más preguntas. Sí que hay muchas gracias de todo el mundo por la estupendas charlas de aquí de todo. Bueno, muchísimas gracias. Pues es recíproco a vosotros, a ti Aurora, esta oportunidad, a Anja y a todos los asistentes por la paciencia que han tenido conmigo, porque nos hemos alargado, como suele ser normal en estas ocasiones, un poco, y eso que yo hablo rápido, no me vais a decir que voy despacito, Bueno, pero la paciencia y el interés que ha suscitado y mi ilusión es, al marcharme, haber dejado algún pequeño pozo de información, de manera que el que haya asistido pues tenga alguna cosa más en la cabeza, alguna iluminación más de la que tenía antes de venir. Y por supuesto, Aurora, sabéis que estoy a disposición de cualquier contertulio que luego ya contigo quiera retomar, como este chico de los riegos, cualquier contacto conmigo, puedes darle tranquilamente mi contacto para que me llamen siempre y cuando quieran. Vale, pues ya sabéis, quien quiera la documentación de esta jornada, la subiremos a YouTube. Y cualquier información que queráis, pues enviáis un correo a gerenciaamja@amja.es, es el correo que está en nuestra página web, y cualquier cosa que queráis os ponéis en contacto con nosotros y os lo facilitamos. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Javier Soto, muchas gracias, y a todos los asistentes. Y hasta la próxima jornada, que será en breve. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición de cara al futuro, Aurora. Y a todos un fuerte abrazo y feliz año. Adiós. Desconecto ya.